La diabetes se puede controlar con acciones sencillas, modificando ciertos hábitos y llevando un tratamiento de forma adecuada. Este es un espacio donde aprenderás todo lo relacionado con la diabetes y te dará las herramientas necesarias para que lleves una vida completamente normal y mantengas tu salud en buen estado. Silanes, en colaboración con la Federación Mexicana de Diabetes, presentan Salud en Sintonía, capítulo 2. Hoy platicaremos sobre automonitoreo, en qué consiste y por qué es importante. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Rutila Castañeda Limones, soy endocrinóloga, soy diabetóloga, posgraduada del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Soy ex jefe de la unidad de investigación en epidemiología clínica con una línea muy directa en la investigación en diabetes. Para mí es parte de mi vida estar en la orientación a las personas que viven con diabetes para que su vida sea cada vez mejor y que alcancen la calidad de vida integral. El día de hoy, en este podcast de Salud en Sintonía, nos toca hablar del automonitoreo. ¿Qué es el automonitoreo de la glucosa en casa? ¿En qué consiste y por qué es tan importante? Bueno, baste decir que nuestra labor importante en este equipo que formamos con todas las personas que viven hoy día con diabetes, bueno, es justamente porque reconocemos que de los casi 14 millones de personas con diabetes en nuestro país, una buena parte, 3/4 partes de estas personas están en mal control de la diabetes, y reconocemos que el tratamiento integral, que es la alimentación saludable, el ejercicio, el tratamiento con medicamentos, con ampolletas, con tabletas, bueno, pues otra vez se agrega un punto básico al tratamiento integrador, que es la medición de la glucosa en casa. Y baste que recordemos un poquito cómo ha sido este recorrido en la evaluación de los niveles de glucosa de las personas que viven con diabetes. A lo largo del tiempo, si ustedes recuerdan por ahí alguna de estas anécdotas, es muy interesante cómo se medía en la antigüedad los niveles de glucosa de las personas con diabetes. Fíjense que en aquellas épocas, en aquellas remotas épocas, cuando los médicos de la antigüedad querían ver cómo estaba el control de las personas con diabetes, hacían que fueran a hacer pipí alrededor de un hormiguero. Si las hormigas se agregaban ahí alrededor de esta manchita de agua, de orina, bueno, pues quería decir que el paciente estaba mal controlado. Pero si las hormigas ignoraban totalmente cuando el paciente hacía pipí, quería decir que el médico y las personas, bueno, pues las personas con diabetes y la familia podían estar tranquilos porque el control de la glucosa era mejor. Sin embargo, esta historia ha ido cambiando a lo largo del tiempo y justamente la ciencia y la tecnología ha avanzado. En lo que ustedes y yo dormimos, la ciencia y la tecnología avanzan para poder facilitar la vida y el control de las personas con diabetes. ¿Y por qué nos interesa que en la vida cotidiana podamos estar monitoreando nuestros niveles de glucosa? Porque reconocemos que no solamente vivimos de una sola medición cada 3 meses en el laboratorio. Nosotros tenemos niveles de glucosa que están cambiando con el día a día. Nosotros necesitamos que las personas que viven con diabetes, que nuestro equipo tenga una idea muy clara. Tenemos que tener niveles de glucosa antes del desayuno, antes de la comida, antes de la cena y en la madrugada por debajo de 100. Si nos mantenemos con 80, 85, 90, 100, dependiendo obviamente de los objetivos que tanto el médico como la persona que vive con diabetes y su familia han planeado tener, justamente porque no es lo mismo tener 15 años que tener 80 años, y justamente los objetivos varían dependiendo de los riesgos que podemos tener para tener o desarrollar una hipoglucemia, pero también el tiempo que tenemos de vida de calidad. Pero en algunas personas, como por ejemplo quienes tienen daño renal o quienes ya han tenido un infarto cardíaco o bien un problema vascular cerebral, bueno, pues ahí nosotros tenemos objetivos mucho más claros y flexibles que en los niños, en los adultos jóvenes, en quien no tiene ninguna complicación. Bueno, pues tenemos que ser mucho más estrictos y puristas del lenguaje, y nuestros niveles de
glucosa tienen que ser excelentes. Pero ¿cómo sabemos que nuestros niveles de glucosa son excelentes? Bueno, aquí es muy importante reconocer, no basta sentirme bien, no basta verme al espejo y decir que bien estoy. No, yo tengo que comprobar realmente que mis niveles de glucosa me van a ayudar a que yo no tenga una sola complicación de la diabetes, que no tenga la complicación y que no se desarrollen, que no evolucionen de forma agresiva. Y justamente el automonitoreo de la glucosa en casa nos ayuda a determinarlo. Cuando el médico le pide a las personas que viven con diabetes o a sus cuidadores o a la familia que también tengamos mediciones de glucosa después de las comidas, es justamente porque nosotros siempre damos una alternativa para que los niveles de glucosa en ayunas sean correctos, pero también damos una estrategia para que los niveles de glucosa después de las comidas no se disparen. Esto es importante porque no solo nos interesa ser muy eficaces, nos interesa también que nuestros tratamientos no se excedan y que no nos vayamos a la hipoglucemia. Así que el automonitoreo de la glucosa también nos ayuda a probar la seguridad del tratamiento. Cuando nosotros pedimos que también hagamos una medición de glucosa entre 2 y 4 de la mañana, es justamente para reconocer que nuestras personas que viven con diabetes puedan tener una hipoglucemia. ¿Y por qué a esta hora? Porque es la hora más frecuente donde podemos tener presencia de una baja de azúcar. A veces no solamente es un sueño inquieto, una pesadilla, lo que nos orienta que podemos estar desarrollando hipoglucemias en la madrugada. Cuando las medimos con nuestro monitor de la glucosa, con el glucómetro, que mucha gente la reconoce así, podemos entonces dar información a nuestro médico para que podamos hacer modificaciones del tratamiento. Esto es muy importante, sobre todo en las personas que tienen tratamientos que pueden causar hipoglucemias, como la propia insulina, siendo la maravilla de todos los tratamientos para la diabetes, sigue teniendo como complicación una hipoglucemia. Medicamentos que pueden forzar a nuestro páncreas a tener mayor liberación de insulina también nos puede dar una baja de azúcar. Y es importante entonces que estemos checando nuestros niveles de glucosa en la casa, en la vida cotidiana. Es importante reconocer que es básico dentro del tratamiento integrador de las personas que viven con diabetes, pero también es básico reconocer que la tecnología ha estado cambiando. Antes, las familias, a las personas que viven con diabetes, no les gustaba mucho el monitoreo de la glucosa porque involucraba pincharse los deditos, involucraba dolor y pues estar con ese sometimiento muy constante. Hoy la tecnología nos ha ayudado también a tener incluso mediciones de glucosa sin pinchar los deditos. A esto se le denomina un monitoreo continuo, ambulatorio incluso de glucosa, cuando utilizamos un sensor en el brazo, en la parte posterior del brazo, y solamente escaneamos o con el glucómetro o con nuestro celular, y podemos incluso tener determinaciones de glucosa cada 5 minutos, cada 15 minutos, 265 veces durante el día, y esto nos sigue conduciendo a tener un monitoreo, a tener una evaluación y saber por qué camino estamos andando y reconocer que estamos llegando a nuestras medidas de excelencia cuando ahora sí podemos unir, me veo bien, me siento bien, pero estoy comprobando a través de los resultados de mi automonitoreo que todo va bien, y al final, cada 2, cada 3 meses, yo voy a poder empatarlo con mi medición de esa glucosa de 3 meses, que es la hemoglobina glucosilada. Este es uno de los puntos más importantes por los que sí podemos decir que mi monitoreo de la glucosa en casa, en la vida cotidiana, es la brújula del control y siempre me ayudará a tener una vida mejor. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo que este tema es tan solo un botón en este gran ramillete de temas que tenemos preparados para ustedes en el podcast Salud en Sintonía. Este es un podcast creado para todos ustedes porque estamos segurísimos que nos va a ayudar a que tengamos todos, a que alcancemos una excelente calidad de vida, que es nuestro máximo sueño cuando pensamos en una persona con diabetes. Hasta la próxima.